En esta clase vamos a aprender lo que son las tablas de datos agrupados, para qué sirven y cómo crearlas. Antes de eso, pues vamos a recordar qué eran las tablas de frecuencias. Y bueno, ustedes tenían un problema. Por ejemplo, aquí les dice, una empresa tiene 50 trabajadores, se propone reestructurar las remuneraciones y se estudian los años de servicio de los trabajadores. Les dice que es para datos no agrupados. ¿Qué hacían ustedes? Pues empezaban a ver los números y observaban las cantidades distintas. Por ejemplo, el 4 está 9 veces, el 5 está 8 veces y así, ¿sí? Entonces lo que hacían era observarlos y los datos que son distintos, esos los anotamos en la primera columna, la de la variable, que en este caso es años de servicio. Y luego lo que hacíamos era contar las veces que se repetían y eso se le llama frecuencia o frecuencia absoluta. Y después hacíamos las otras distribuciones de frecuencia. Pero eso hacíamos. Ahora ya no van a tener este tipo de problemas. Dice, hasta el momento hemos trabajado solo con una pequeña cantidad de datos. ¿Qué crees que deberíamos hacer si tenemos muchos datos? Pues la respuesta es que cuando son muchos datos tenemos que agruparlos en intervalos para poder hacer un mejor análisis de ellos. ¿Y por qué se necesitan y cuándo se necesitan hacer estas clases de intervalos? Bueno, cuando la variable toma muchos valores distintos, se necesitan estas tablas. También cuando son datos cuantitativos continuos, es decir, que tienen decimales o que la variación es muy fina, pues tienen que hacerlas. Y las necesitamos para hacer un mejor análisis y una mejor distribución. Para crear estas tablas, necesitamos saber lo que es un intervalo. Y no es más que un grupo de valores que ocupa una fila en una distribución de frecuencias. Se suelen elegir de la misma longitud, de modo que basta con seleccionar el número de clases. Y tenemos diferentes maneras de asignar el número de clases que vamos a tener. Una de ellas es la raíz de n, pero no es el único criterio. Para esto, tenemos aquí un ejemplo. Ahí está una tabla de distribución de peso. Les dice que son 500 alumnos hombres de una universidad. Y vean cómo nuestra variable, que en este caso es el peso, ya tiene distinta manera de escribirse. Si se fijan, ahí está de 45 a 50, pero ustedes tienen una simbología. En este caso, aquí tienen un corchete, ¿sí? Y de este lado hay un paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 45, ustedes pueden tomar los valores de 45, pero los de 50 no los pueden tomar, simplemente es un límite hasta cuál considerar. Por ejemplo, 45, 46, 47, 48, 49.5, 49.9, pues esos van dentro de la primera clase de categoría. Pero el 50 no, porque el 50 está en la categoría siguiente. Entonces, cuando tiene este corchete, se llama cerrado y pueden tomar el dato, el valor. Pero si tiene un paréntesis, se llama abierto y no lo pueden tomar, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa. Vamos a continuar. Aquí es lo que les comentaba. Hay diferentes maneras de que ustedes pueden denotar estos corchetes abiertos y corchetes cerrados. Entonces, una es con paréntesis, ¿sí? Cerrado y abierto, perdón, abierto con paréntesis y corchete con cerrado. Pero también pueden usar estos símbolos de menor igual o simplemente menor que. Entonces, cuando lleve el igual está cerrado, es decir, pueden tomar el cero en este caso y pueden tomar el 2 en este caso. Si no tiene el igual, sería intervalo abierto y aquí quiere decir que no pueden tomar el 2, pero sí pueden tomar el 4. Tienen otra manera de que ustedes pueden ir haciendo sus clases. Aquí le tienen que ir sumando uno a la unidad. Por ejemplo, van del 2 al 10, se quedaron en el 10, quiere decir que pueden tomar todos estos valores, pero la siguiente clase comienza en el 11, es decir, le suman una unidad o bien le pueden ir sumando décimas. Son las maneras que tienen de ir elaborando los límites de sus intervalos, ¿sí? Y a su vez, los límites tienen nombres. El valor más pequeño se llama límite inferior y el valor más grande se llama límite superior.
Entonces, así en cada clase o categoría van a tener un límite inferior y un límite superior. Aquí están las definiciones, ¿sí? Para anotarlas. Entonces, límite de clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Ahí tienen que hacer un promedio sumando los dos límites y pues está muy sencillo de hacer ese cálculo. Representa la clase para el cálculo de algunos parámetros que más adelante veremos las gráficas. La amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada clase. ¿Sí? Para elaborar la tabla de frecuencias, nosotros tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que hallar el rango, que no es que más la diferencia del dato más grande menos el dato más pequeño. Tenemos que encontrar el número de intervalos que se denota con la letra C o en otros libros puede venir con alguna otra letra. Entonces aquí ustedes tienen diferentes maneras de tomarla. Una es con la regla, perdón, de Sturges y es así. K es igual a 1 más 3.32 logaritmo de n, donde n es el número de datos. La otra pueden tomar la raíz del número de datos. Ya que tienen el rango y que tienen el número de clases, ahora vamos a ver qué tan grande es la clase. Se llama amplitud, se denota con la letra A y no es que más que dividir el rango entre el número de clases. Entonces, esto les va a dar el tamaño de su clase, es decir, cuántos números van a estar incluidos en cada clase. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y ya que lo tenemos, pues empezamos nuestra tabla poniendo el límite inferior y superior de cada clase y luego pues contando los valores para realizar nuestra frecuencia absoluta. Y pues ya podemos calcular todas las otras frecuencias, la acumulada relativa, la porcentual, etcétera, todas las que hemos estado ya analizando. ¿Sí? Entonces, aquí en resumen, estos son los pasos que tienen que seguir. Sacar el rango, después sacar el número de intervalos y después sacar la amplitud y con esto van a crear sus tablas. Aquí les pone un ejemplo. Dice, el nivel de colesterol en la sangre de una muestra de hombres estadounidenses que tienen entre 25 y 34 años de edad y que fueron atendidos en centros médicos en Nueva York sufren de hipertensión arterial en el 2001. Ahí, pues ustedes tienen que en cada problema, pues preguntarse cuál es la variable, es decir, qué están midiendo. Aquí están midiendo el nivel de colesterol. Entonces, vean cómo nuestra clase va desde el 80 hasta el 120, 120 y 160. La amplitud en cada intervalo es de 40. ¿Sí? Aquí, con este ejemplo, vamos a hacer los cálculos. Dice, consideremos los siguientes datos expresados en metros correspondientes a las estaturas de 80 estudiantes de 4 años de educación media. Entonces ahí tenemos los datos, están todos desordenados. Nosotros no los vamos a ordenar, simplemente tenemos que buscar el dato mayor y el dato menor para sacar el rango. ¿Sí? Entonces, aquí está. El dato mayor es 1,93 metros, el dato menor es 1,66. Entonces tenemos que hacer estos tres pasos, rango, número de intervalos y amplitud. El rango me queda en 27 centímetros o en metros, pues en 0,27. El número de clases, podemos hacer esta operación. K es igual a 1 más 3.33 logaritmo de 80 y me queda 7,3. Es decir, una opción es formar 7 clases. La amplitud sería dividir ambas cantidades, 0,27 entre 7, me queda 0,3. Como si se fijan, la variación pues es muy pequeña, o sea, son cuestión de centímetros de diferencia, entonces por eso me dio este valor, ¿sí? Como solamente son 27 centímetros de diferencia, cuando son pocos datos o cuando la cantidad que varía no es muy grande, no se recomienda hacer tantas clases. Entonces, en vez de 7, yo voy a hacer 6 clases, ¿sí? Para que no me queden, pues, una variación muy chiquita. Entonces dividimos 27 entre 6 y me queda 0,45. Vamos a tomar 0,4. Entonces, vamos a comenzar a hacer nuestras clases. El dato más chiquito lo anotamos, es 1,66, es nuestro límite inferior, y luego le suman 0,4 y pues les queda el 1,7. Después suman una centésima
para no iniciar del mismo número 1.7 y no volverlo a contar y no poner ni corchetes ni paréntesis. Entonces 1.71 le suman 0.4 y les queda 1.75, 1.76 y le suman 0.4 y les queda 1.8 y así hasta que acaban sus 6 clases, ¿sí? Entonces ya acabamos esa parte. ¿Qué tenemos que sacar ahora? Pues la marca de clase. Entonces, su marca de clase les queda de la siguiente manera. Ustedes tienen que tomar los límites superior e inferior de cada clase y promediarlos, es decir, dividirlos entre dos, ¿sí? Entonces aquí se ve 1.66 más 1.7 entre 2 es 1.68 y esa es su marca de clase. Tienen que hacer lo mismo para todos los demás intervalos, 1.71 más 1.75 entre 2 me quedo en 1.73 y así. Entonces, ustedes tienen que completar esta tabla de tarea y también completar la columna frecuencia absoluta, frecuencia relativa, bueno, todas las que vimos en clase, es lo que tendremos que hacer. Y sería que me hicieran un resumen de los conceptos vistos en el video. Entonces, tienen que decirme, pues, para qué sirve la distribución de clases en intervalos, cómo se forman los intervalos, qué pasos necesitan hacer y acabar el ejercicio sería lo que les voy a encargar.